Un auxiliar de vuelo ató a un adolescente negro a su asiento y lo atacó brutalmente con un tenedor. Segundos después, su padre desató una furia que nadie a bordo olvidará jamás. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. Ató a un niño a un asiento y usó un tenedor como arma, seguro de que su uniforme lo protegería. Suscríbete si crees que nadie está por encima de la ley. El bebé se movió primero. Un leve crujido dentro del portabebés presionó el pecho de Raymond Epps, rompiendo el zumbido sordo del avión. Raymond ajustó la correa sobre su hombro con la misma precisión con la que antaño ajustaba la correa de un rifle. La cabeza de Nasir se movió contra la tela, un suave gemido atrapado entre el sueño y la vigilia. Raymond se meció instintivamente, presionando suavemente la espalda del bebé con la mano, su cuerpo inclinándose en el movimiento con la memoria muscular de incontables noches paseando por habitaciones en penumbra. El zumbido de los motores era firme y constante, pero debajo había otro ritmo, sutil pero persistente, un ritmo de ojos. Desde el momento en que Raymond subió al vuelo 904 de Crescent Skyways, sintió la mirada. Vernon Strake, uno de los auxiliares, estaba de pie cerca de la puerta de embarque como si estuviera allí no para saludar, sino para escrutar. Su sonrisa se extendía por su rostro, pero no llegaba a sus ojos. Esos ojos eran demasiado penetrantes, demasiado inmóviles, como un cristal que reflejaba sin absorber. Por un instante, sus miradas se encontraron. Los labios de Vernon se curvaron, educados, pero la tensión en su mandíbula delataba algo más, algo que Raymond reconocía de los campos de batalla: cálculo. Raymond no le respondió, solo un breve asentimiento mientras avanzaba por el pasillo. Ahora, mientras el avión se estabilizaba, la rareza persistía. Raymond estaba sentado en el pasillo, en la fila 14, con Nasir acurrucado contra él, la suave respiración del bebé calentando la tela de su camisa. A su alrededor, hombres de negocios revisaban sus tabletas, un universitario jugueteaba con sus auriculares y un veterano jubilado se recostaba con los brazos cruzados. El ambiente era bastante común: mesas con bandeja, luces fluorescentes, el tenue olor a comida recalentada. Pero la presencia de Vernon rompía lo común. Avanzó por el pasillo con precisión espasmódica, ofreciendo bebidas a los demás, pero pasando la fila de Raymond sin siquiera mirarla. Su voz se suavizó para los pasajeros de traje, se volvió brusca para un adolescente que forcejeaba con una maleta y titubeó por completo al pasar junto a Raymond, como si el hombre y el niño no existieran. Raymond se removió ligeramente, ajustando la manta de Nasir, pero sus ojos siguieron los movimientos de Vernon. Había vivido lo suficiente en lugares hostiles como para saber cuándo alguien quería inquietarlo. Vernon le susurró a otro asistente, un hombre más joven con manos nerviosas, y ambos miraron hacia el asiento de Raymond antes de darse la vuelta rápidamente. El veterano retirado también lo notó. Frunció el ceño, pero no dijo nada. Una ironía dramática llenó el aire. Los pasajeros volvieron a sus libros y auriculares, ajenos a la tormenta que se formaba silenciosamente en medio. Nasir se movió de nuevo, con un grito suave saliendo de su garganta, y Raymond acercó la cabeza. «Shh, tranquilo», murmuró, meciéndose suavemente. Su tono era tranquilo, pero su mente daba vueltas. Catalogó cada paso de Vernon, el traqueteo de la bandeja del asistente, un instante más de lo debido, cerca de la fila 10, la forma en que apretaba la mandíbula cada vez que se oían risas en la cabina. Vernon no era caótico, era preciso. Y la precisión era peligrosa cuando se combinaba con la intención. Los minutos se arrastraban, cada pequeña interacción generaba tensión. Un hombre de negocios en la fila de adelante pidió agua. La sonrisa de Vernon regresó, cálida y practicada, pero su mirada se dirigió de reojo a Raymond antes de que el vaso de plástico tocara la bandeja. Cuando otro pasajero pidió una manta extra, Vernon se la ofreció rápidamente, aunque sus dedos temblaban como si ansiaran algo más. Estos no eran los movimientos de un hombre que atendía pasajeros, eran los tics de alguien que veía la cabina como un escenario y a Raymond como el centro de su actuación. Raymond respiró hondo, obligando a sus hombros a relajarse. Su hijo se removió, ajeno a los hilos invisibles que se tensaban a su alrededor. Se recordó la misión: aterrizar sano y salvo, presentar el software de defensa, volver a casa, nada más. Esto no era un campo de batalla, ni una zona hostil,
ni un nido de francotiradores donde un paso en falso significaba la muerte. Sin embargo, sus instintos gritaban más fuerte con cada minuto que pasaba, diciéndole que el silencio allí no era sinónimo de seguridad. Las luces se atenuaron ligeramente a medida que el avión alcanzaba su altitud de crucero. El reflejo de Raymond brillaba tenuemente en la ventana, un rostro fuerte y curtido enmarcado por el portabebés, con los ojos entrecerrados no por miedo, sino por reconocimiento. Ya lo había visto antes. La lenta acumulación, la sutil tensión antes del ataque. Vernon reapareció, de pie al otro extremo de la cabina, observando con esa misma quietud inquietante. Raymond acercó los labios al oído de Nasir, aunque las palabras eran tanto para él como para su hijo. Su voz era firme, baja, forjada en una vida de disciplina y advertencia. «Aterrizamos en 2 horas», se dijo. «Solo aguanta el vuelo». Vernon se detuvo en la fila de Raymond e inclinó la bandeja hacia adelante. La pulida tapa de metal se le escapó de las manos y aterrizó con un fuerte ruido metálico directamente sobre el piecito de Nasir. El grito del bebé atravesó el zumbido constante de la cabina, un llanto penetrante que silenció incluso el tintineo de los cubiertos a su alrededor. Raymond bajó la cabeza al instante, moviendo las manos con la precisión del instinto. Atrajo al bebé hacia sí, comprobando el suave pie bajo la manta, apretando la mandíbula al notar el enrojecimiento de la piel donde el borde de la tapa había golpeado. El rostro de Vernon se cernía sobre ellos, con una expresión curiosamente plana, y su disculpa se disculpó sin peso. «Lo siento», murmuró, mirando rápidamente a las filas de pasajeros que observaban, y luego de nuevo a Raymond, quien seguía inclinado protectoramente sobre su hijo. La respiración de Raymond se calmó deliberadamente, con el control ejercitado de un hombre que se había visto obligado a medir sus respuestas en situaciones mucho peores. Su voz era baja, casi distante. «Está bien», dijo, aunque su mano se detuvo sobre el pie tembloroso de Nasir. Sin embargo, en su interior, el calor latía, una brasa de ira que se negaba a dejar que se encendiera, todavía no. El llanto del bebé disminuyó al cabo de unos instantes, apaciguado por el constante mecer de Raymond y su suave murmullo. Los párpados de Nasir se agitaron, con la cara húmeda por las lágrimas, pero su pecho empezó a subir y bajar con un ritmo más tranquilo. Raymond presionó suavemente una servilleta alrededor del pie, retirando el enrojecimiento con dedos cuidadosos. Cada movimiento deliberado, mesurado. Frente a él, Vernon se quedó más tiempo del necesario. Sus labios se crisparon levemente, no por preocupación, sino por irritación, como si la recuperación de la calma del niño le robara una satisfacción perversa. El destello de esa expresión atrajo la atención de Raymond. Levantó la cabeza lentamente, sosteniendo la mirada de Vernon con una mirada fija, firme y fría. Por un breve instante, algo se cruzó entre ellos, la certeza de que ninguno de los dos se rendiría en silencio. El encargado rompió el silencio primero. «Vuelvo enseguida», dijo con tono cortante, girando sobre sus talones y empujando el carrito por el pasillo. La mano de Raymond permaneció sobre el pecho de Nasir, sintiendo el leve latido bajo su palma. Se recostó en el asiento, con los músculos tensos, siguiendo con la mirada los movimientos de Vernon mientras recorría la fila. Otros pasajeros susurraban en voz baja, sus miradas moviéndose nerviosamente entre el padre y el encargado, pero nadie habló en voz alta. Pasaron los minutos. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente mientras continuaba el servicio de comida. Raymond intentó serenarse, concentrándose en el simple ritmo de la respiración de su hijo, pero todos sus instintos se erizaron. Había visto miradas como la de Vernon antes, en zonas de guerra, en salas de interrogatorio, en hombres que confundían la autoridad con el poder. No fue el accidente en sí lo que lo inquietó, fue la intención que se escondía tras la superficie, esperando una oportunidad. Vernon regresó sin previo aviso, con un extensor de cinturón de seguridad en una mano. Sus pasos eran rápidos, su expresión controlada pero algo cortante. Sin preguntar, sin una palabra de explicación, se inclinó sobre Raymond y tiró de la correa sobre el pequeño pecho y vientre de Nasir, ajustándola con un clic. La repentina presión inmovilizó al bebé contra el asiento, arqueando su cuerpo ligeramente incómodo, y un gemido ahogado escapó de sus labios. La mano de Raymond se adelantó, agarrando la correa, y su cuerpo se giró bruscamente hacia Vernon. «No le hagas eso a un niño»,
dijo con voz firme, con un inusual tono de ira. Sus ojos ardían con la fuerza. No era un grito, sino una advertencia controlada. El rostro de Vernon no se inmutó. Su voz, baja y entrecortada, se escuchó lo justo para llegar a los oídos de los pasajeros cercanos. Norma de seguridad de la FAA, declaró. Los bebés deben estar sujetos. No cuestionen mi autoridad. Las palabras flotaban en el aire, una orden envuelta en un procedimiento, pero el tono que transmitían no era protector, sino desafiante, provocador. A su alrededor los pasajeros se giraban en sus asientos. Un hombre de negocios 2 filas más adelante estiró el cuello, frunció el ceño, pero no dijo nada. Un joven al otro lado del pasillo abrió la boca como si fuera a hablar, pero la cerró rápidamente, refugiándose en el silencio. El peso de la vacilación colectiva oprimía como una segunda presión en la cabina. Los dedos de Raymond se movieron deliberadamente, desabrochando el extensor con un clic preciso. Lo apartó, dejándolo suavemente a un lado antes de extender la mano para levantar a Nasir de nuevo en sus brazos. Sus movimientos eran tranquilos, pero sus ojos no se apartaron de los de Vernon. La mirada no era meramente protectora, era una línea trazada, una barrera que latía con una consecuencia tácita. Por un instante, la cabina quedó en silencio, salvo por el zumbido de los motores y el leve roce de la ropa mientras los pasajeros se removían inquietos en sus asientos. Las manos de Vernon se apretaron alrededor del extensor, con los nudillos pálidos y la mandíbula rígida. Parecía dispuesto a hablar de nuevo, pero la voz de Raymond rompió el silencio primero, controlada y afilada como una cuchilla. «No vuelvas a tocar a mi hijo». El tenedor de plata golpeó con aterradora precisión, clavándose en la suave carne de la diminuta pierna de Nasir antes de que nadie pudiera procesar lo que acababa de suceder. El sonido no fue de metal contra hueso, sino de inocencia desgarrada, agudo, penetrante y horriblemente real. El grito de Nasir llenó la cabina, elevándose por encima del zumbido de los motores, un sonido tan crudo que silenció las conversaciones y giró todas las cabezas en segundos. La sangre se extendió rápidamente, filtrándose en la manta pálida que lo envolvía, tiñéndola de un rojo intenso que pareció florecer como una herida en toda la cabina. El cuerpo de Raymond reaccionó antes de que su mente pudiera reaccionar. Se abalanzó hacia adelante con los brazos extendidos, pero Vernon ya había retrocedido, tambaleándose hacia atrás, con el rostro contraído no por la culpa, sino por una actuación calculada. «Se estaba ahogando», gritó Vernon, con la voz alzada en una teatralidad desesperada. Le temblaba la mano mientras sostenía el tenedor como si fuera un objeto de utilería en una obra mal ensayada. «Tuve que desatascarlo. Lo salvé». Su tono era agudo, defensivo, pero carecía de sinceridad. Los pasajeros se quedaron sin aliento, algunos tapándose la boca, otros buscando a tientas sus teléfonos para grabar lo que acababa de suceder. El repentino cambio de atmósfera convirtió la cabina en un caos. Un hombre de negocios 2 filas más adelante dejó caer su vaso, que se hizo añicos contra el reposabrazos, mientras un adolescente aferraba su teléfono con fuerza, contando la locura a quienquiera que lo viera. El aire se densificó, a cada segundo arrastrado por el llanto del niño y el olor metálico a sangre. Raymond presionó una servilleta contra la herida. Sus manos temblaban, pero lo suficientemente firmes como para detener la hemorragia. Entrecerró los ojos, cada músculo de su rostro tenso mientras observaba el llanto inerte de su hijo, su pequeño cuerpo estremeciéndose bajo el ataque del dolor. El marín que llevaba dentro, el soldado entrenado para soportar el fuego y la furia, chocaba con el padre que ahora se sentaba impotente ante algo más primario que el combate: ver a su hijo sangrar. Apretó la mandíbula hasta que le dolieron los dientes. Vernon, sin embargo, no se retiró en silencio. Aprovechó la distracción que le proporcionaba la desesperación de Raymond para tomar el control de la narración. Señaló con un dedo tembloroso, con los ojos abiertos y un tono de voz que se elevaba con falsa autoridad: «Conténganlo, está perdiendo el control». Las palabras resonaron como un látigo en la cabina, con el peso de la autoridad que tantos pasajeros obedecían instintivamente. Desde atrás, un oficial de vuelo se alzaba, con su placa visible en el cinturón y pasos pausados mientras avanzaba por el estrecho pasillo. Su expresión era contradictoria. Su mirada oscilaba entre el tenedor tembloroso de Vernon y las manos ensangrentadas de Raymond. El entrenamiento del oficial le decía que actuara rápido, que neutralizara las amenazas. Pero, ¿quién era la amenaza? ¿El que sostenía el tenedor o el que sostenía al bebé?
Raymond alzó la vista hacia el oficial, con la respiración entrecortada y la voz baja y cortante. «Le hizo daño a mi hijo», susurró, no presa del pánico, sino con una calma escalofriante que cargaba con el peso de la verdad. No gritó sus palabras, pero flotaron en el aire, más pesadas que los gritos desesperados de Vernon. Su mirada se fijó en la del mariscal, un desafío silencioso, la llamada de un soldado a juicio. Nasir gimió débilmente, sus gritos se desvanecieron en suaves jadeos. El sonido golpeó a Raymond con más fuerza que cualquier herida en el campo de batalla. Apretó la servilleta con más fuerza, susurrando palabras de consuelo a su hijo, aunque su voz temblaba de furia. «Aguanta, Nasir. Te tengo. No te soltaré». Su cuerpo se estremeció, pero no era de miedo. Era de algo mucho más profundo, algo fracturado en su interior que no podía sanar con la lógica ni la calma. A su alrededor los pasajeros se removieron en sus asientos, divididos entre el miedo y la indignación. Un hombre en el asiento del pasillo murmuró: «Eso no fue asfixia. Lo vi». Otro susurró: «Apuñaló al bebé». Pero nadie se acercó. El peso de la responsabilidad recaía ahora sobre el alguacil, cuya vacilación se prolongaba cada segundo hasta convertirse en una eternidad. Los ojos de Vernon recorrieron la cabina, desesperados por apoyo. «Todos lo vieron», gritó, con el sudor goteando de su frente. «Es peligroso. Está fuera de control». Pero el temblor en su voz lo delató. Su actuación se desmoronó. El tenedor, aún manchado de sangre, brillaba bajo las luces de la cabina, delatando su declaración de inocencia con cada reflejo. Raymond no apartó la mirada del alguacil, agarrando firmemente a Nasir, incluso mientras su mano libre se cerraba en un puño sobre su rodilla. El silencio que siguió fue aplastante, roto solo por los suaves sollozos del bebé y el zumbido de los motores. Raymond se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz era una advertencia en voz baja. Sus palabras tenían la fría dureza de un soldado que ya había sido acorralado antes. «Le hizo daño a mi hijo», susurró de nuevo, más despacio esta vez, cada sílaba nítida como el cristal. Sus ojos se clavaron en los del alguacil con una claridad inquebrantable, como si le ofreciera no solo una opción, sino una prueba de conciencia. La tensión llegó a un punto crítico, el aire tan denso que podría romperse. Las últimas palabras de Raymond cayeron como un martillo, el eco inevitable. «Será mejor que decidas de qué lado quieres estar». El avión se sumió en el caos. Las voces se alzaban y se superponían en la cabina, una tormenta de pánico e incredulidad que amenazaba con ahogar cualquier intento de orden. La voz del capitán se quebró por el intercomunicador, tranquila pero tensa, instando a los pasajeros a permanecer sentados. Pero las palabras fueron ahogadas por los murmullos, los jadeos y las miradas acusadoras que intercambiaban Raymond y Vernon. El pasillo se sentía más estrecho, el aire más enrarecido, como si las mismas paredes metálicas se estuvieran hundiendo. Apareció un oficial de vuelo, con la mandíbula apretada, la mirada moviéndose entre el niño herido y los puños apretados de Raymond. No desenfundó el arma, ni siquiera alzó la voz. En cambio, habló con serenidad, aunque su tono era autoritario. «Señor, voy a tener que pedirle que pase a la cocina trasera, para interrogarlo». Raymond miró a Nasir, acunado en brazos de un pasajero, un hombre de mediana edad con traje que antes le había ofrecido su asiento, pero que ahora se cernía protectoramente junto a una joven enfermera. Esta sostenía al bebé con una delicadeza experta, presionando un paño sobre la pequeña herida, susurrándole palabras tranquilizadoras como si el bebé pudiera comprender. El pequeño pecho de Nasir subía y bajaba de forma irregular, sus gemidos apenas audibles por encima del clamor. El corazón de Raymond lo atrajo hacia su hijo, pero su mente, la mente disciplinada y calculadora de un soldado, lo obligó a detenerse. Estudió al alguacil. El hombre no era hostil, solo inseguro, atrapado entre el protocolo y la humanidad. Raymond levantó las manos ligeramente, con las palmas hacia afuera, en señal de cooperación. «De acuerdo», dijo con voz firme, aunque el pulso le martilleaba en los oídos. «Pero mi hijo se queda aquí, con ellos», señaló a la enfermera con la cabeza. El alguacil dudó un momento, y luego asintió levemente. El paseo por el pasillo se le hizo interminable. Los pasajeros retrocedían a su paso, algunos susurrando,
otros sosteniendo teléfonos con cámaras aún grabando. Raymond los ignoró, con la vista fija en el reflejo que captaba en las superficies de acero de la cocina. Vernon permanecía allí, de espaldas, hablando rápidamente por el intercomunicador. La cadencia de sus palabras era entrecortada, precisa, demasiado precisa para alguien que improvisaba mentiras. A Raymond se le encogió el estómago. Reconoció ese ritmo. Era el ritmo de la comunicación cifrada, el que se usa en operaciones donde cada sílaba tiene peso. Con el rabillo del ojo, Raymond lo observó. La mano de Vernon cubrió el auricular, sus labios se movían con rapidez. Las palabras eran confusas, pero Raymond captó fragmentos. Contención, paquete, confirmar. Se le aceleró el pulso. No se trataba del colapso de un hombre perturbado. Era un manual de instrucciones, ensayado y ejecutado bajo presión. Raymond se sentó en un asiento plegable de la cocina, como se le había ordenado, pero su mente ya estaba a mil, uniendo las piezas. Si Vernon no actuaba solo, si informaba a alguien más allá de esta cabina, entonces el apuñalamiento era solo parte de algo mayor. La verdadera amenaza podría no ser visible aún. El alguacil se quedó junto a la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, fingiendo vigilancia, pero visiblemente inquieto. Raymond dejó que el silencio se prolongara, esperando el momento oportuno. Entonces, con deliberada calma, se puso de pie. «Necesito ir al baño», dijo. Su tono no implicaba ninguna petición, solo la tranquila seguridad de un hombre acostumbrado a ser obedecido. El alguacil dudó, pero la turbulencia del momento jugó a favor de Raymond. «Date prisa», murmuró el hombre, señalando el estrecho pasillo. Raymond avanzó con paso firme, pasando junto a la puerta del baño sin disminuir la velocidad. En cambio, se deslizó hacia la zona de servicio, el estrecho pasillo que la mayoría de los pasajeros nunca veían. El aire olía a metal y a productos de limpieza, unas luces tenues zumbaban en lo alto. Esperó, escuchando, hasta que los pasos del alguacil se desvanecieron en el ruido de la cabina. Solo entonces actuó. De su maletín, Raymond sacó un destornillador compacto, no más grande que un bolígrafo. Sus dedos trabajaban con la precisión de la repetición, abriendo el pestillo de la trampilla de cables bajo el suelo. Un leve zumbido eléctrico se derramó en el silencio al moverse el panel. Cables, rojos, azules y negros, serpenteaban por el espacio como venas que alimentaban el fuselaje del avión. Raymond se agachó, con la respiración firme y la mirada penetrante. Todo lo que recordaba era las largas noches en desiertos donde el silencio era la supervivencia. Las misiones donde un cable cortado significaba la diferencia entre la vida y la aniquilación. Rastreó los circuitos con la punta de los dedos, reconociendo patrones, redundancias, copias de seguridad. Si Vernon estaba enviando señales a través de este sistema, era aquí donde pulsaba su línea vital. Y era aquí donde Raymond la cortaría. Cerró los ojos un instante, imaginando el diminuto cuerpo de Nasir temblando de dolor. El grito se le había grabado en la cabeza, un sonido que ningún padre debería oír jamás. La rabia estaba ahí, esperando, pero la contuvo. La rabia sola era inútil. La precisión, esa era ahora su arma. Las voces resonaban débilmente a través de las paredes de la bahía. La voz de Vernon de nuevo, más aguda ahora, elevándose por la frustración. Raymond no podía distinguir las palabras, pero la urgencia era evidente. El tiempo apremiaba. Apretó el destornillador, ajustó su postura y susurró para sí mismo. Cada palabra firme, cada sílaba deliberada. «Apuñalaste a mi hijo», dijo en voz baja mirando el cableado. «Ahora voy a cortar la parte de este sistema que te protege». La jeringa brilló bajo las intensas luces de la cabina cuando Vernon entró en el estrecho pasillo, con una firmeza que delataba una fría intención. El líquido transparente del interior brilló al presionar el émbolo ligeramente, formándose una gota en la punta de la aguja. Su voz era lo suficientemente alta como para oírse, pero tranquila, ensayada, como si hubiera estado esperando ese momento preciso. «Está en shock», anunció Vernon, recorriendo con la mirada la fila de pasajeros que ya se apartaban de él, inseguros e inquietos. «Hay que sedar al bebé, o su cuerpo no soportará el trauma». Las palabras cayeron como plomo en el espacio reducido, pero antes de que la jeringa pudiera acercarse, el enfermero, un hombre mayor de hombros anchos y manos cansadas, extendió el brazo, bloqueando el avance de Vernon.
Su rostro estaba pálido pero decidido, con la mandíbula apretada mientras hablaba con los dientes apretados. «No volverás a tocar a este bebé». El desafío en su voz atravesó los murmullos a su alrededor. Los pasajeros, muchos de ellos con los teléfonos en la mano, grabaron en silencio. Algunos se removieron incómodos en sus asientos, divididos entre el miedo y la indignación. El aire se volvió más cálido, más denso, el oxígeno reciclado parecía insuficiente para el peso que oprimía cada pecho. Raymond salió de la cocina, cada movimiento deliberado, sus botas aterrizando con el golpe sordo de alguien que ha marchado por pasillos más oscuros que este. Su mirada se fijó en la jeringa, pero su atención no se apartó de los ojos de Vernon. Su hijo estaba detrás de él, inconsciente pero respirando con dificultad, la manta manchada de sangre como una herida extendida a lo largo del pasillo. La voz de Raymond era baja, controlada, pero lo suficientemente aguda como para romper el silencio. «Bájala. Te doy una oportunidad». Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Vernon giró la cabeza. Su sonrisa se torció de forma antinatural, como un hombre que saborea el control incluso mientras se le escapaba de las manos. Dejó que la jeringa se inclinara, presionando el émbolo lo justo para que la gota en la punta se hinchara, reflejando la luz. Quería que todos lo vieran. «Llegas demasiado tarde», dijo con un siseo triunfal, con un tono burlón, calculado para penetrar en la mente de Raymond y quemarle la compostura. Raymond no parpadeó. Sus ojos, oscuros e inflexibles, reflejaban la determinación nacida de años bajo fuego. Podía ver los rostros de los pasajeros con la vista, el hombre de negocios aferrado a su maletín como si fuera una armadura, el adolescente tapándose la boca con ambas manos para ahogar un llanto, el joven padre 2 filas atrás que abrazaba a su hijo pequeño con más fuerza, como si el peligro pudiera saltar de un niño a otro. Todos miraban a Raymond, pero él no miraba atrás. Su mundo se había reducido a Vernon, la jeringa y la frágil línea entre la supervivencia y la catástrofe. Nasir emitió un leve sonido detrás de la enfermera, un gemido tan débil que casi se ahogó bajo el zumbido de los motores. Para Raymond, rugió más fuerte que un campo de batalla. Su mano se crispó a su costado, ansiosa por arremeter, por desarmar, por acabar. Pero años de disciplina lo mantuvieron a raya. Vernon quería el caos. Quería que Raymond actuara primero, que lo vieran como el agresor. Cada músculo de Raymond temblaba por el esfuerzo de contenerse. Los teléfonos de los pasajeros lo grababan todo. Docenas de puntos rojos parpadeando como pequeños ojos vigilantes. Cada segundo se alargaba. La tensión era insoportable. La sonrisa de Vernon se ensanchó como si disfrutara de la tensión, como si cada latido fuera prueba de que aún controlaba la cabina. Levantó la jeringa un poco más, con el brazo rígido, agarrándola con firmeza. «Esta es la única manera», insistió, con la voz cargada de la inquietante certeza de quien se cree su propia mentira. La respiración de Raymond se hizo más lenta. No respondió, no discutió. Su silencio era su propia arma, un recordatorio de que su fuerza no residía en las palabras, sino en la acción, una acción calculada y precisa. La enfermera lo miró brevemente, con un destello de confianza en sus ojos cansados, como si él también comprendiera que este impasse estaba llegando a su fin. Y entonces, desde la parte delantera del avión, llegó un sonido que nadie había anticipado, el agudo crujido metálico de las puertas de la cabina al abrirse. El siseo del cambio de presión recorrió las filas, silenciando cada susurro. Las cabezas se giraron cuando la escotilla delantera se abrió y las botas golpearon el pasillo con un ritmo inconfundible. 4 hombres, armados y con armadura, avanzaban con precisión por el estrecho pasillo, con las armas en alto y la mirada escrutando el caos. La voz del líder resonó, clara y definitiva, la clase de orden que no admitía réplica. «No es demasiado tarde. Aléjense del niño». La jeringa se le resbaló de la mano a Vernon, resonando contra el suelo de la cocina. El leve traqueteo metálico recorrió la cabina como un disparo. Levantó las manos rápidamente, pero el movimiento distaba mucho de ser una rendición. Su mirada se movía a derecha e izquierda, desesperada y febril, buscando una vía de escape, una escapatoria, cualquier cosa que pudiera revertir la situación que ahora lo oprimía. Su voz se alzó, estridente e inestable. «Cumplía con mi deber», gritó, con las palabras saliendo a borbotones en una mezcla de ira y desesperación.
Ese niño era un alboroto, estaba gritando. Su pecho subía y bajaba, las venas de su sien se hinchaban como si su propio cuerpo rechazara la mentira. Los pasajeros permanecieron paralizados en sus asientos, con una mezcla de miedo e incredulidad pintada en sus rostros. Algunos se aferraron a los reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Otros levantaron teléfonos temblorosos para grabar lo que nadie habría creído sin pruebas. Los agentes, sin embargo, permanecieron impasibles. Sus expresiones eran de piedra, sus armas firmes. Uno de ellos, de hombros anchos y voz autoritaria, ladró una sola orden que resonó por la cabina presurizada. «Permanezcan sentados». La orden paralizó al instante los murmullos inquietos. Otro agente se adelantó, rápido y eficiente, esposando a Vernon con precisión experta. El seco clic del acero al cerrarse selló su destino al ser empujado de bruces contra la pared de la cocina. Su mejilla se apretó contra el frío revestimiento, y aún así se retorció. Sus palabras se convirtieron en un torrente frenético de protestas. «No lo entienden. Tenía órdenes. Estaba cumpliendo la misión». Sus gritos sonaban huecos, más reveladores de lo que pretendía, pero aún carecían de claridad. En el centro del caos, Raymond se arrodilló junto a Nasir. La visión de su hijo casi lo desmoronó. Tan pequeño, tan frágil, con la pierna vendada aún filtrándose a través de las vendas improvisadas. El pálido tono de la piel de Nasir aceleró el pulso de Raymond, pero se obligó a permanecer en la quietud del cálculo. Sus manos, entrenadas por años de combate y crisis, se movían con cuidado mientras sujetaba el cuerpo del niño, protegiéndolo de las miradas que se agolpaban. La respiración de Nasir era superficial pero constante. Su pequeño pecho subía y bajaba a un ritmo que le traía un frágil hilo de alivio. El enfermero, aún arrodillado cerca, tenía la sien cubierta de sudor mientras presionaba firmemente la herida con un paño estéril. «Está estable», susurró el hombre con voz temblorosa. «Pero está débil. Está perdiendo sangre». Raymond asintió, con la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. Acarició la mejilla de Nasir con el pulgar, aferrándose a esa suave y viva calidez. Sin embargo, su mente ya iba 2 pasos por delante, evaluando no solo el estado de su hijo, sino también el amplio campo de batalla que se desplegaba dentro del avión. Levantó la vista y fijó la mirada en el agente principal. El hombre era alto, de hombros anchos, con una mandíbula cuadrada y firme en el caos. Su sola presencia alteraba la energía del momento. La autoridad irradiaba con cada paso mesurado que daba hacia Raymond. El agente se agachó, a la altura de los ojos de Raymond. Su voz transmitía la firmeza de un hombre entrenado para no inmutarse en medio de la tormenta. Su alerta activó una anulación federal, explicó, hablando lo suficientemente bajo para Raymond, pero con la claridad suficiente para quienes se esforzaron por oír. Llevamos meses vigilando a este tipo. Su mirada se desvió brevemente hacia Vernon, quien ahora se retorcía contra la pared de la cocina. Sus gritos resonaban como los de un animal atrapado, pero nadie pensó que llegaría tan lejos. No con un bebé. Las palabras golpearon a Raymond como un martillo envuelto en terciopelo. Confirmaron que sus instintos habían acertado, pero también insinuaron que algo más grande acechaba bajo la superficie. Volvió a mirar a Vernon, que ahora estaba siendo levantado, con las esposas apretándole las muñecas. El rostro de Vernon estaba rojo como la sangre, sus labios torcidos en una mueca que oscilaba entre la rabia y la histeria. Su voz se quebró al gritar, con la saliva saliendo a borbotones. «¡Órdenes! ¡Tenía órdenes! ¿Crees que esto termina conmigo? ¿Crees que sabes lo que está pasando aquí?» Su cuerpo se sacudió contra el agarre de los agentes mientras lo arrastraban de vuelta por el estrecho pasillo. Los pasajeros se encogieron, retrocediendo como si la mera proximidad pudiera contagiarlos con la locura que ardía en sus ojos. La mirada de Raymond se entrecerró en algo más frío que la furia. Todo su cuerpo estaba tenso, pero su mente era aguda, filtrando cada detalle como datos en un campo de batalla. «¿Qué misión?», exigió en voz alta, con una voz firme pero con un tono cortante que cortaba el aire de la cabina. La pregunta no era solo para Vernon, era para los agentes, los pasajeros, cualquiera que se atreviera a ocultar información. Pero no hubo respuesta. El único sonido fue el golpe sordo del cuerpo de Vernon al estrellarse contra el mamparo trasero, mientras lo obligaban a sentarse, todavía retorciéndose,
todavía maldiciendo nombres fantasma y comandantes invisibles. Raymond volvió a centrarse en el agente agachado a su lado. El hombre, el agente Brogan, se llevó 2 dedos al comunicador de la oreja, hablando en un tono demasiado bajo para que los forasteros lo descifraran. Raymond lo reconoció de inmediato. Era la voz de un hombre que transmitía información demasiado peligrosa para repetirla abiertamente, un tono reservado para canales clasificados y verdades ocultas. Él mismo había hablado así en operaciones encubiertas, susurrando secretos destinados solo a oídos de dentro. La confirmación fue silenciosa, pero inconfundible. La historia que se desarrollaba a bordo de este avión no era lo que parecía. Era más grande, más deliberado, más orquestado que un asistente inestable que se había vuelto rebelde. El pecho de Raymond se encogió, no de miedo, sino por la colisión entre la comprensión y la rabia. Miró a Nasir, el niño que se había convertido en un peón en un juego al que no había accedido. Su voz se redujo a un susurro, palabras que no estaban destinadas a nadie, pero que eran lo suficientemente agudas como para romper el silencio que lo rodeaba. No actuó solo, dijo, con la respiración firme a pesar de la tormenta que hervía en su interior. Su mano se apretó protectoramente alrededor del pequeño cuerpo de Nasir, su mente conectando puntos que otros aún no se habían atrevido a dibujar. Levantó la cabeza, sus ojos se encontraron con los de Brogan una vez más, y su voz se endureció como el hierro. Esto no se trataba de mi hijo, se trataba de lo que llevo. El avión chirrió por la pista. Su aterrizaje de emergencia se detuvo bruscamente bajo la atenta mirada de los vehículos blindados que ya habían formado un perímetro. El pesado rugido de los motores reverberó en el aire, un sonido a la vez protector y sofocante. Al abrirse la puerta del avión con un siseo agudo, entró una ráfaga de aire frío, trayendo consigo el olor a combustible de avión y asfalto húmedo. Los pasajeros permanecieron pegados a sus asientos, con los ojos abiertos y susurrando nerviosamente, mientras Raymond Epps permanecía de pie en el pasillo, apretando fuertemente a Nasir contra su pecho. Tenía los puños blancos alrededor de las correas del portabebés, la mandíbula apretada como una piedra. Todo su instinto le gritaba que luchara, pero la visión de los rifles militares apuntando al avión lo obligó a medir su próximo movimiento. Esto ya no era caos, esto era control federal. En cuanto Raymond bajó las escaleras metálicas, los soldados se acercaron con calculada precisión. Sus movimientos eran silenciosos pero tensos, las botas golpeando el suelo al unísono. Mantuvo la mirada atenta, leyendo sus rostros, buscando grietas, pero eran profesionales, fríos, ilegibles. Nasir se movió débilmente en sus brazos, su pequeño cuerpo pálido y frágil. El pecho de Raymond se encogió. Por primera vez en años, se sintió impotente. Un médico con uniforme de combate se abrió paso entre la fila, con voz entrecortada pero urgente. «Señor, tenemos que llevárnoslo. Recibirá atención más rápida en el hospital de campaña». Raymond dudó. Todo su ser se resistía a la idea de dejar que alguien se llevara a su hijo. Sus músculos se tensaron, sus hombros se cuadraron como si los desafiara a intentarlo por la fuerza. El médico lo miró a los ojos, no con dominio sino con urgencia. «No tiene tiempo para dudar de mí. Está perdiendo sangre». Las palabras atravesaron la niebla de sospecha como una cuchilla. Raymond exhaló bruscamente, bajando la cabeza con reticente confianza. Lentamente, desabrochó a Nasir y lo puso en brazos del médico, observando cómo el bebé era llevado rápidamente hacia el helicóptero que lo esperaba. Las aspas del rotor azotaron el aire en violentas ráfagas, escociendo el rostro de Raymond mientras el helicóptero despegaba, llevando a su hijo hacia el cielo nocturno. Permaneció inmóvil, apretando los puños hasta que le crujieron los nudillos. Nunca había odiado tanto el silencio. Detrás de él, una mano firme se posó brevemente sobre su hombro. El agente Brogan, el alguacil principal que había intervenido en el avión, se acercó. «Primero, atiendan a su hijo», dijo Brogan con un tono firme pero casi paternal. «Luego, hablamos». Sus palabras pretendían ser un ancla, pero a Raymond le sonaron como una correa. Se apartó y entró en el hangar en sombras que se alzaba ante él. Dentro, el espacio era cavernoso, resonando con el repiqueteo metálico de botas y el zumbido de los equipos de vigilancia. Los brillantes reflectores iluminaban un puesto de mando montado apresuradamente en el centro.
Las pantallas parpadeaban con mapas aéreos y listas de pasajeros. Hombres con auriculares se movían con precisión, sus actualizaciones recortadas llenaban el aire de tensión estática. Sin embargo, la atmósfera cambió cuando entró otra figura. Un hombre con un traje gris perfectamente planchado caminaba por el suelo de hormigón con serena autoridad, sus zapatos resonando con fuerza. Tenía el pelo canoso en las sienes y una expresión de piedra. Raymond reconoció al instante a ese tipo de burócratas que jamás se ensuciaban las manos, pero que manejaban los hilos que decidían la vida y la muerte. El hombre no se apresuraba. Se movía con la confianza de quien sabía que era el dueño de la sala. «Señor Epps», dijo finalmente, con la voz baja pero cortante, que se oía con facilidad a través del cavernoso hangar. El nombre era menos un saludo que una llamada. Se detuvo a pocos metros de distancia, con los ojos entrecerrados con fría determinación. «Soy el comandante Felix Grant, de Inteligencia Estratégica Nacional». Su mirada se desvió brevemente hacia el helicóptero que se alejaba antes de volver a centrarse en Raymond. «No fue el objetivo de un asalto aleatorio». Las palabras flotaban pesadas en el aire. Los labios de Raymond se apretaron en una línea dura. Su pecho se elevaba con respiraciones controladas. «¿Entonces qué fue?» Su voz era áspera. La pregunta era más acusatoria que inquisitiva. La expresión de Grant no cambió. «El auxiliar de vuelo era una trampa», dijo con serenidad, infiltrado por una facción radical que atacaba al personal de defensa. Habló con una distancia clínica, como quien habla de números en una página, no de sangre en la piel de un niño. El cuerpo de Raymond se tensó. Su voz era baja, hirviendo de furia contenida. «¿Crees que apuñaló a mi hijo por motivos políticos?» Se acercó un paso más, buscando con la mirada el rostro de Grant en busca de un atisbo de humanidad. No había ninguno. «Querían impedir que tu software llegara a la cima», respondió Grant, firme. «Es demasiado poderoso, demasiado protector. Eres una amenaza, así que lo convirtieron en algo personal». Juntó las manos a la espalda, con una postura inflexible, como si su explicación debiera ser aceptada como justificación suficiente. El silencio que siguió fue denso, tensándose como un alambre a punto de romperse. Los soldados al fondo fingían concentrarse en sus tareas, pero incluso ellos parecían percibir la gravedad del momento. El corazón de Raymond retumbaba en sus oídos. Cada golpe le recordaba el pequeño pecho que acababa de entregar a desconocidos. Cuando por fin habló, su voz se volvió más grave, letal. Sus ojos ardían con una luz que hizo que incluso la férrea compostura de Grant flaqueara por una fracción de segundo. «Cometieron un error», gruñó Raymond. Sus puños se aflojaron lentamente, pero la tensión en su postura prometía violencia. «No corro, tomo represalias». Hirió a un bebé negro y pensó que la cabaña permanecería en silencio, hasta que testigos, grabaciones y la determinación de un padre lo detuvieron en seco. Si crees que todo acto de crueldad merece un ajuste de cuentas, suscríbete. La justicia empieza aquí. La puerta de acero se cerró de golpe tras Raymond, y el sonido resonó a través de las paredes de hormigón del refugio del sitio negro. Las luces fluorescentes zumbaron débilmente, proyectando un resplandor estéril sobre la pequeña sala de operaciones. Una larga mesa dominaba el espacio, su superficie repleta de fotografías, registros de chat encriptados y esquemas extraídos directamente de los sistemas de la aerolínea confiscados. Raymond permanecía de pie sobre ella, con la postura rígida, los puños apoyados en el borde, mientras estudiaba cada detalle con la misma intensidad con la que antaño observaba la mira de un francotirador. Su rostro era de piedra, pero en su interior sus pensamientos se agitaban como una tormenta. Nasir estaba vivo, recibiendo cuidados críticos, pero la imagen de la manta empapada de sangre de su hijo lo atormentaba en cada parpadeo. Ese dolor había estado destinado a destrozarlo. En cambio, lo agudizó. El comandante Felix Grant entró silenciosamente, sus zapatos lustrados repiqueteando contra el cemento. El traje gris del hombre mayor parecía fuera de lugar bajo la intensa luz del búnker, pero su presencia transmitía autoridad. Deslizó un expediente por la mesa. «Estas son las comunicaciones recuperadas del dispositivo de Vernon», dijo en voz baja y mesurada. «¿Querrá ver esto?» Raymond abrió la carpeta y examinó las hojas impresas.
Cada mensaje era preciso, codificado con una estructura de estilo militar, pero los nombres resaltaban como cicatrices. Otros 2 en el vuelo 904 estaban involucrados. El piloto, el técnico, Amos Barn. Raymond apretó la mandíbula al leer sus roles en el plan. Vernon nunca estuvo destinado a ser el único. Simplemente era la distracción. La verdadera estrategia había sido brutal pero limpia. Desestabilizarlo atacando a Nasir y luego sabotear el informe de seguridad cifrado que llevaba en su reloj. La mirada de Raymond se desvió hacia su muñeca, hacia el reloj negro mate que ahora parecía una reliquia del engaño. Lentamente, lo abrió y lo dejó sobre la mesa. Construyeron todo el plan en torno a esto, murmuró. Su voz era tranquila, pero había peso detrás de cada palabra. El sonido de un hombre que equilibraba el dolor y la furia. Golpeó la esfera del reloj, que no mostraba más que una pantalla muerta. Lo que no sabían, añadió con un leve dejo de sombría satisfacción, es que es un señuelo. Grant arqueó una ceja y cruzó los brazos. «Explícate». Raymond apartó la vista del reloj y por un instante su precisión de soldado se suavizó hasta convertirse en algo más agudo, el instinto de su padre. «Este no es el disco duro real», dijo. «Los datos que querían nunca tocaron esta carcasa. Está construido con un protocolo de autoborrado, un señuelo para cualquiera lo suficientemente desesperado como para forzarlo. El programa real está escondido donde nunca mirarían». Grant se inclinó ligeramente hacia adelante buscando claridad con la mirada. «¿Dónde?» Una sonrisa burlona y sin humor se dibujó en los labios de Raymond. Enderezó la postura y juntó las manos a la espalda, recuperando la vieja postura de los informes militares. «El brazalete del hospital de Nasir», dijo. «Apuñalaron al señuelo». Las palabras quedaron suspendidas en el aire cargadas de ironía. Grant no sonrió. Su expresión permaneció sombría, como tallada en piedra. Empezó a pasearse por la habitación. El eco de sus pasos amplificaba el silencio. «¿Crees que esto es una victoria?» «Srenia», dijo, deteniéndose para mirar a Raymond directamente. «Pero entiende esto. Te subestimaron una vez. No lo volverán a hacer. El hecho de que involucraran a un niño significa que están dispuestos a romper cualquier barrera moral. Ese tipo de enemigo no se detiene». Raymond lo observó, entrecerrando ligeramente los ojos. «¿Estás diciendo que volverán?» Grant asintió lentamente. Bajó la voz, las palabras se arrastraban como un peso. «Y la próxima vez no fallarán». Siguió un largo silencio. Raymond inhaló profundamente, presionando las palmas de las manos sobre la mesa, mirando las fotografías de los conspiradores. Sus rostros se difuminaron en una sola imagen, el rostro de la amenaza misma. Pensó en Nasir en la cama del hospital, con el pecho subiendo y bajando con respiraciones frágiles. Por un momento, la duda amenazó con asomarse. ¿Estaba poniendo en peligro a su hijo al seguir luchando? Pero entonces la duda se endureció hasta convertirse en algo inquebrantable. Recordó el tenedor de Vernon brillando bajo la luz de la cabina. Recordó la sangre que había manchado la manta de Nasir. Recordó la mentira gritada desde el otro lado del pasillo. Se estaba ahogando. Raymond se puso de pie, proyectando una sombra sobre la mesa. Su voz tenía un nuevo peso, no el tono contenido de quien defiende, sino la convicción de quien elige la guerra. «Ya no estoy aquí para defender», dijo, con la mirada fija en Grant. «Estoy aquí para desmantelarlos». Raymond apretó la espalda contra la pared metálica oxidada. El penetrante olor a petróleo y agua salada le inundó los pulmones. El puerto de servicio del condado de Halvik hacía tiempo que había perdido su propósito oficial. Sus muelles estaban astillados, los almacenes vacíos y las grúas se alzaban como esqueletos rotos contra el cielo nocturno. Los únicos sonidos eran el crujido del agua golpeando las torres de alta tensión y el zumbido sordo de los generadores ocultos en su interior. Había entrado sigilosamente, escabulléndose de un guardia distraído con solo una placa prestada y la firmeza de una pistola con silenciador. Cada paso dentro de las instalaciones cargaba con el peso de su entrenamiento, respiración controlada, movimientos mesurados y la percepción instintiva de ojos invisibles. El interior estaba en penumbra, iluminado únicamente por bombillas amarillas que parpadeaban en lo alto, proyectando sombras sobre el hormigón húmedo. El polvo y el descuido se aferraban a cada superficie, pero en la pared del fondo había algo escalofriantemente preciso, un tablero táctico con planos del vuelo 904 de Crescent Skyways.
Los dibujos eran detallados hasta los números de fila, con gruesos círculos rojos garabateados sobre asientos específicos. A Raymond se le congelaron los ojos al verlo. Su propio asiento y la ubicación de la cuna de Nasir estaban marcados con tinta gruesa, con la etiqueta principal. La fotografía de Vernon Strake estaba grapada cerca con una etiqueta austera debajo, unidad de disparo. Raymond apretó la mandíbula y sintió un nudo en el estómago al verlo. Pero el tablero revelaba algo más que a él. Marcas alternas salpicaban el diseño, números de asiento vinculados a un científico y un general retirado, ambos nombres garabateados con notas como riesgo de activos e interrupción secundaria. La comprensión lo atravesó como un rayo. Nasir no había sido elegido al azar. Había sido el primer paso en una cadena calculada diseñada para sembrar el terror. Raymond tomó varias fotos con su dispositivo encriptado, con el pulso firme, pero los ojos ardiendo de furia contenida. Subió los archivos directamente al canal seguro de Gran, sus dedos moviéndose rápido, sabiendo que cada segundo corría el riesgo de ser expuesto. Su mente se llenaba de preguntas. ¿Por qué acumular tantos objetivos potenciales en un solo vuelo? ¿Por qué marcar a Nasir, un niño, como el primero en caer? Casi podía oír la voz burlona de Vernon en su cabeza, y eso le hizo apretar la pistola. Se giró hacia la salida, listo para desaparecer de nuevo entre las sombras, cuando el sonido de botas raspando contra el hormigón lo detuvo. Sus instintos reaccionaron más rápido que el pensamiento. Se agachó tras una columna y alzó su arma justo cuando una figura emergía de la puerta del fondo. Amos Barn. El cuerpo fibroso del técnico estaba tenso, sus ojos escudriñando la habitación con la agudeza nerviosa de un depredador acorralado. Un rifle colgaba de su hombro, su dedo temblaba cerca del gatillo. Raymond salió, con el arma firme. «No», advirtió en voz baja, con ese tono que transmitía tanto autoridad como promesa. Barn se quedó paralizado, pero su paranoia se avivó en la mueca de su labio. «No deberías estar aquí», espetó, con palabras cortantes y frenéticas. Su mirada se dirigió al tablero y luego a Raymond. «No sabes de qué formas parte». El silencio de Raymond pesaba más que las palabras. Entonces, con un movimiento controlado, apretó el gatillo. El disparo silenciado crujió suavemente, rozando la pierna de Barn. El hombre se desplomó, estrellándose contra una caja. Su arma resonó en el suelo. Raymond avanzó, sus botas resonando como un tambor constante, con el arma fija en el pecho de Barn. Atrapado, la respiración de Barn se volvió entrecortada. Sus ojos ardían con una mezcla de dolor y desafío. Raymond se agachó, con el cañón de la pistola a escasos centímetros de la sien de Barn. «¿Por qué un niño?», preguntó, con la voz cargada de furia y dolor. La pregunta flotaba en el aire como una espada, más pesada que cualquier bala. Barn tragó saliva con dificultad, aferrándose con la mano la herida sangrante del muslo. Dudó un instante, dividido entre el miedo y la rebeldía. Luego, con una sonrisa amarga que revelaba demasiada verdad, susurró con voz ronca: «El miedo se propaga más rápido cuando la inocencia sangra». Sus palabras eran serenas, casi ensayadas, como una doctrina grabada en él por algo más grande que él. Raymond entrecerró los ojos, respirando con calma aunque el corazón le latía con fuerza. Vio la convicción en el rostro de Barn, la que no provenía de la locura de un solo hombre, sino de toda una red que la alimentaba. Se acercó más, su voz como acero desenvainado. «Entonces déjame mostrarte qué furia se propaga cuando la inocencia contraataca». Raymond entró en la sala de la cumbre como quien pisa un campo de batalla. El agudo clic de sus zapatos resonó en el suelo de mármol, atravesando el sordo murmullo de las conversaciones y el tintineo de las copas. Un centenar de pares de ojos lo siguieron mientras se dirigía al podio, con una presencia impactante por su crudeza. En su muñeca llevaba el reloj negro que contenía su software, su rostro lucía moretones que aún no se habían desvanecido, y del bolsillo de su chaqueta sobresalía un suave pliegue de tela, la manta de bebé que se había negado a dejar atrás. La visión inquietó a algunos, intrigó a otros. La sala, llena de altos funcionarios, científicos y líderes de defensa, esperaba una presentación técnica. En cambio, lo que recibieron fue el aura de un soldado que caminaba directamente desde los escombros hacia ellos. Apoyó ambas manos en el podio y se inclinó hacia adelante, con los hombros rectos pero pesados,
como si cargara con el peso de cada grito que había perforado la cabina del avión. El murmullo de la multitud se apagó en segundos. No necesitó pedir silencio. Le obedeció. Su voz, cuando llegó, era serena pero con un filo de acero. El software que he traído, comenzó con un tono firme pero resonante, no es solo código, es protección. Es la prueba de que no podemos permitir que el terror reescriba nuestros umbrales de dolor. Por un instante, solo sus palabras llenaron la cámara, rebotando contra las paredes pulidas como disparos a intervalos. Los rostros se endurecieron. Los bolígrafos se congelaron sobre los cuadernos. Este no era el lenguaje distante de los algoritmos y los conjuntos de datos. Era el lenguaje de la supervivencia, de las heridas aún frescas. Raymond hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera en el silencio, y luego continuó. Quiero que entiendan algo. En el vuelo 904, no se trataba de una avería, ni de un delincuente que tuviera un mal día. Fue deliberado, fue calculado, estaba dirigido contra mí, a través de la vida más pequeña y vulnerable que aprecio. Su mano rozó el borde de la manta doblada, un gesto sutil, pero que anclaba su historia en la cruda realidad. El público se removió inquieto. Habían oído rumores sobre el incidente. Algunos ya lo calificaban de rumor exagerado. Pero mientras la mirada de Raymond recorría rostros, impasible, la verdad golpeó con más fuerza que cualquier titular. Bajó la voz, atrayéndolos. Mi hijo pequeño fue atacado en el aire. No porque representara una amenaza ni por un error, sino porque alguien decidió que si lograba abrirme paso a través de él, podría detener lo que llevo. El aire se hizo más denso. Algunos hombres tosieron nerviosos, intentando quitarse el frío. Otros se inclinaron hacia adelante, obligados a su pesar. Entonces, mientras Raymond hablaba, la alta figura del comandante Felix Grant apareció al fondo de la sala. No lo interrumpió, no armó una escena. Simplemente permaneció de pie, con los brazos cruzados, la mirada fija en Raymond. Y cuando Raymond se dio cuenta, asintió levemente. Una señal, no de aprobación, sino de confirmación. El mensaje era claro, no estaba solo en esta lucha. Raymond se aferró al podio con más fuerza, con los nudillos pálidos contra la madera oscura. El asentimiento lo animó. ¿Confías en tus cielos, tus fronteras, tus sistemas? Crees que la seguridad es parte integral de la rutina. Pero la rutina puede romperse en un instante. Un tenedor, algo tan simple como eso, se convirtió en un arma contra un niño. ¿Y para qué? ¿Para enviar un mensaje? ¿Para atemorizarnos? Si eso era lo que pensaban, entonces malinterpretaron algo mucho más peligroso que cualquiera de sus tácticas. Se enderezó, alzando los hombros como si se quitara un peso de encima. La tensión en la sala se intensificó, cada respiración mesurada. Dejó que el silencio se prolongara hasta que la anticipación se aferró al aire como la estática antes de una tormenta. Entonces alzó la voz, no con rabia, sino con una claridad inquebrantable. Intentaron destrozarme desangrando a mi hijo. Lo que destrozaron fue su propia línea temporal. La multitud permanecía inmóvil, con los ojos abiertos y el corazón latiendo con fuerza, consciente de que la historia que acababan de escuchar no era solo un recuerdo, sino una declaración. Raymond se inclinó una última vez, su mirada atravesando cada capa de escepticismo, miedo y duda en la sala. Sus últimas palabras fueron como un mazo, cortantes e irreversibles. Como no aterricé ese día, comencé una operación. Las palabras de Raymond provocaron más que aplausos. Desataron una tormenta que arrasó agencias a puerta cerrada y redes en la sombra como chispas que saltan sobre la maleza seca. El eco de su discurso aún resonaba en la sala de la cumbre cuando altos funcionarios comenzaron a acercarse a él uno tras otro, en voz baja, con las manos firmes sobre su hombro, con ofertas veladas por la urgencia. Promesas de inmunidad investigativa, autorizaciones clasificadas y lucrativos contratos de seguridad se depositaban a sus pies como fichas de cambio sobre una mesa. Sin embargo, Raymond, con la mirada aún firme por el peso de lo que había confesado, las ignoró con la misma calma y moderación que antaño empleaba en las negociaciones en el campo de batalla. No quería saber nada de eso. Solo hizo una pregunta con tono mesurado, la mandíbula apretada como si estuviera tallada en piedra. ¿Cuántos otros como Vernon siguen infiltrados? El silencio que siguió fue más denso que cualquier aplauso. El comandante Grant,
que había permanecido en silencio al borde de la multitud, finalmente dio un paso al frente. Su voz era cortante, profesional, pero sus ojos delataban la verdad. No lo sabemos. Todavía no. La admisión fue como un mazazo. Raymond no insistió. No lo necesitaba. La falta de certeza hablaba más fuerte que cualquier consuelo. Esa noche, en el silencioso murmullo del ala de cuidados intensivos del hospital, Raymond se sentó junto a la cuna de Nasir. El brillo de los monitores pintaba su rostro con tonos verdes y ámbar alternados. La pequeña mano de su hijo descansaba en su palma, frágil pero cálida, como un lazo vivo que lo rescataba del abismo. Los médicos le habían asegurado que Nasir se recuperaría por completo. Pero la cicatriz, fina y permanente a lo largo de la delicada piel de su muslo, permanecería. Raymond la miró con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Para otros no sería más que una mancha, pero para él era un sello, una marca que marcaba la línea que nunca más podría cruzar. Sobrevivir había sido suficiente. El silencio había sido protección. Ya no. Su tableta de seguridad vibró contra la mesita de noche. El tono agudo rompió la frágil calma de la habitación. La abrió. El cifrado. La pantalla se abrió de par en par con capas de código verde en cascada. Un mensaje se iluminó, con un remitente desconocido y un contenido desprovisto de contenido. Vernon no era el único en esa tripulación. Investiguen la identificación de la tripulación de Tierra 1479. La mirada de Raymond se detuvo en los números. Su respiración se calmó, su mente adoptando el ritmo táctico de un veterano soldado que disecciona un objetivo. La identificación 1479 no era un nombre, era un fantasma, una cifra. Quienquiera que hubiera enviado el mensaje sabía lo suficiente como para ponerlo directamente en el punto de mira de la traición. Levantó la vista, más allá de la pared de cristal de la unidad, observando el pasillo. Por primera vez desde el arresto de Vernon, no sintió alivio, sino una escalada. Se acercó a Nasir, bajando la voz hasta convertirla en un susurro, aunque el niño dormía profundamente. Querían que esto terminara con él, murmuró Raymond, rozando ligeramente con el pulgar los deditos de su hijo. Pero no me entienden, no nos entienden. Las máquinas pitaban sin parar, ajenas a la tormenta que se avecinaba en torno al hombre sentado en la cuna. Recordó las palabras de Grant, a los oficiales que lo rodeaban como buitres tras su discurso. Las ofertas no significaban nada cuando el enemigo ya se había infiltrado en la esencia de la vida cotidiana, en los uniformes, en los puestos de servicio, en algo tan mundano como la identificación de un miembro del personal de tierra. No era el tamaño de la cicatriz en la pierna de Nasir lo que atormentaba a Raymond. Era la verdad de lo que representaba. Habían elegido a un niño para sangrar porque la inocencia era el arma más poderosa. Y si lo habían hecho una vez, lo volverían a hacer. Apretó la mano en un puño alrededor de la tableta. El mensaje brilló tenuemente contra sus nudillos. Sus palabras se grababan más profundamente en su determinación con cada segundo que pasaba. En algún lugar entre las operaciones de Crescent Skyways, otro hombre se había ocultado a plena vista, otro Vernon esperando para atacar, otra línea de defensa, vulnerada no con bombas ni balas, sino con sombras y engaños. La habitación parecía más fría ahora, las luces fluorescentes más duras, el aire más denso. Sin embargo, la postura de Raymond se enderezó, su concentración se agudizó. Se había pasado la vida reaccionando, defendiendo, protegiendo, resistiendo. Pero la cicatriz en el muslo de su hijo, el mensaje en su pantalla y la hueca certeza en los ojos de Grant se fundieron en algo inquebrantable. Se puso de pie lentamente, con cuidado de no perturbar el descanso de Nasir. Durante un largo instante, simplemente observó la respiración de su hijo, el subir y bajar de su pequeño pecho, un ritmo frágil contra el peso de acero del mundo. Entonces susurró palabras bajas, peligrosas y definitivas. Querían una guerra, dijo. Su reflejo en el cristal lo miró fijamente, frío e inflexible. Apretó la tableta con más fuerza hasta que sus nudillos palidecieron. Están a punto de ver una. Los disparos resonaban en el astillero antes del amanecer. El agudo sonido resonaba en las grúas oxidadas y las pilas de contenedores abandonados. Raymond Epps se movía con precisión entre la niebla, agachado, con la respiración controlada y el arma silenciada firme.
Cada paso era calculado, cada mirada mesurada. No se trataba de una carga temeraria, era una cacería, y él era el depredador. Lucas Vane lo seguía por el flanco, su esbelta figura fundiéndose con las sombras como un lobo entre los árboles, mientras Elias Creed vigilaba desde atrás con un interceptor de señales portátil sobre las rodillas. Su objetivo era Harlem Breck, un hombre cuyo nombre había surgido de manifiestos codificados vinculados directamente con la identificación 1479 de la tripulación de tierra. Breck no había huido mucho, solo hasta New Trenholm, un astillero costero impregnado de olor a sal y petróleo, donde se rodeó de contrabandistas que confundían lealtad con miedo. Un guardia se apoyaba perezosamente contra la pared de un contenedor, sin saber que su noche terminaría antes del amanecer. Raymond atacó en silencio, con el brazo hacia adelante, el silenciador susurrando la muerte antes de que el hombre pudiera dar la alarma. Lucas arrastró el cuerpo detrás de una caja, con expresión indescifrable mientras asentía rápidamente. La voz de Elías crepitaba suavemente por el comunicador, con un tono firme a pesar de la tensión. 2 señales de calor cerca de la entrada del almacén. Uno paseándose, otro sentado. Dentro cuento 4 más, además de Breck. Está quieto, en la oficina del segundo piso, con las luces encendidas. Raymond tensó la mandíbula. Quiere sentirse seguro, murmuró en voz baja pero con un filo de acero. Esa oficina es su trono, se la quitaremos. Su mente ya estaba calculando. Puntos de entrada, posiciones de repliegue, la distancia entre la cuna de hospital de Nasir y el latido del corazón del objetivo. Cada movimiento de esta noche no era solo por deber, sino por la sangre ya derramada. El primer obstáculo fue la sincronización. El guardia sentado encendió un cigarrillo. La brasa se encendió brevemente en la penumbra. Raymond levantó 2 dedos y luego los bajó. Lucas disparó una vez, y el disparo con silenciador atravesó la sien del hombre. El guardia, que caminaba de un lado a otro, se giró sobresaltado, pero antes de que el sonido escapara de su garganta, el cuchillo de Raymond encontró el punto débil bajo su barbilla. El cuerpo se desplomó en silencio. El camino a seguir estaba abierto. Dentro del almacén, el aire estaba viciado por el polvo y la gasolina. Cajas apiladas se alineaban en los estrechos pasillos. Las sombras se extendían bajo las tenues luces de seguridad. Raymond abrió la marcha, con la mirada fija en busca de cables trampa, alarmas o cualquier señal de una emboscada. Un leve zumbido resonó en el auricular de Elías. Las comunicaciones cifradas acaban de activarse, advirtió. Saben que algo anda mal. Entonces, nos movemos más rápido, respondió Raymond, apretando el paso. Sus botas casi no hacían ruido sobre el hormigón. Lucas flanqueó a la izquierda, con el rifle apuntando a las sombras. Un contrabandista salió de repente de detrás de una pila de barriles, con el arma a medio levantar. El enfrentamiento fue breve. Lucas disparó, el hombre cayó y el silencio regresó, más denso que antes. Para cuando llegaron a la escalera que conducía a la oficina, el tiroteo ya había comenzado. 2 contrabandistas en el rellano disparaban a diestro y siniestro por el pasillo, con los rebotes rebotando en las vigas metálicas. Raymond se agachó, sacó una pequeña lata de humo de su chaleco y la hizo rodar hacia adelante. Una espesa nube gris cubrió la escalera. Se movió por ella como un fantasma, disparando 2 veces, derribando a ambos hombres antes de que se dieran cuenta de que la muerte los había alcanzado. Lucas cubría la retaguardia, su arma disparando ráfagas cortas y controladas para contener a cualquiera lo suficientemente valiente como para seguirlo. En lo alto de las escaleras se alzaba la puerta de la oficina, con su cristal brillando con una tenue luz amarilla. Las sombras se movían en el interior. Raymond abrió la puerta de una patada, astillando el marco. Breck estaba allí, bajo, corpulento, con la frente perlada de sudor, una pistola en la mano. Abrió los ojos de par en par al ver quién venía a por él. «No quieres esta pelea», balbuceó Breck con la mano temblorosa. «Puedo pagarte, puedo». «Haces daño a niños para mover armas», lo interrumpió Raymond con voz serena, fría, definitiva. Avanzó paso a paso sin que el cañón de su arma se moviera. «No se compra la salida de esto». La desesperación de Breck se desvaneció. Disparó alocadamente, destrozando papeles y cristales, pero Raymond fue más rápido. Un solo disparo atravesó el hombro de Breck, girándolo de lado.
Soltó la pistola con un grito, agarrándose el brazo y desplomándose en la silla que tenía detrás. La sala quedó en silencio, salvo por su respiración entrecortada. Raymond se acercó, presionando el cañón contra la sien de Breck. «¿Por qué un niño?», preguntó en voz baja pero ardiente. El rostro de Breck se contorsionó. El miedo y el desafío se batían en duelo en sus ojos. Sus palabras salieron ásperas. El miedo se propaga más rápido cuando la inocencia sangra. Por un instante, Raymond no dijo nada. El peso de esas palabras pendía como cadenas, resonando en el aire lleno de humo. Apretó ligeramente el gatillo, pero contuvo el impulso. Matar a Breck sería satisfacción, no estrategia. Lo que necesitaba era influencia, información y el miedo vuelto contra su amo. Al amanecer, Breck estaba bajo custodia federal, atado y destrozado, con las heridas curadas lo justo para mantenerlo con vida. Otros 3 contrabandistas yacían inconscientes, atados con bridas, en el suelo del almacén, con sus armas esparcidas como juguetes desechados. Lucas los observaba con atención, mientras Elías terminaba de subir los archivos del sistema informático de Breck al canal seguro de Gran. Raymond observó cómo el amanecer teñía el astillero de naranja, el océano brillando como fuego más allá de las grúas. Enfundó su arma lentamente. El peso de acero le recordaba el propósito de la noche. Por el comunicador, la voz de Gran atravesó la estática. ¿Estado? Raymond exhaló una vez, firme y controlada, antes de responder. «No necesitamos sus palabras», dijo. Su mirada se detuvo en la figura desplomada de Breck, el hombre antaño desafiante ahora silencioso como la marea. «Tenemos sus archivos y su miedo». La recuperación de Nasir se volvió simbólica. Su pequeño cuerpo, antaño pálido e inmóvil bajo las luces del hospital, comenzó a fortalecerse día a día, y pronto la historia del bebé superviviente se filtró a la esfera pública. Los periodistas susurraban sobre el superviviente silencioso y el hombre que convirtió el espacio aéreo en un campo de batalla. Los titulares se multiplicaron, remodelados por la especulación y fragmentos de informes filtrados. Pero mientras los medios se apresuraban a forjar una leyenda, Raymond Epps permaneció impasible. Se sentaba en la tranquila sala del hospital noche tras noche, sosteniendo la pequeña mano de Nasir, ignorando los flashes de las cámaras del exterior. Para él, no se trataba de fama ni mito, se trataba de la guerra que había descubierto, una guerra oculta a plena vista, que operaba en las grietas de los uniformes y la autoridad. Lo llamó el estrangulamiento carmesí, y cada vez que susurraba el nombre en voz alta, se sentía menos como una etiqueta y más como un enemigo que casi podía ver. Cuanto más investigaba Raymond, más claro se volvía el patrón, con la confesión de Harlem Breck y los registros descifrados confiscados en el astillero. 30 nombres emergieron como sombras que salen a la luz: manipuladores de equipaje, agentes de aduanas, técnicos de tráfico aéreo, incluso personal de bajo rango de aerolíneas. Eran hombres comunes en la superficie, pero bajo sus rutinas diarias trabajaban como saboteadores silenciosos, introduciendo armas e información a través de las fronteras mientras se escondían tras la confianza de sus uniformes. Le estremeció la facilidad con la que se habían mimetizado con el sistema. Sentado frente al comandante Gran en una sala de operaciones sellada, Raymond extendió los documentos sobre la mesa. «No están atacando aeropuertos», dijo con voz aguda. «Están convirtiendo los aeropuertos en arterias y somos nosotros los que bombeamos sangre directamente a sus manos». Gran apretó la mandíbula mientras examinaba las páginas. «Nos han dado lo que necesitábamos», admitió. «La autorización para operaciones nacionales completas ya está firmada. Cada uno de estos hombres será perseguido, discreta y quirúrgicamente». Sin embargo, incluso mientras Gran hablaba, Raymond sabía que la lucha no sería tan sencilla. Hombres como Vernon no actuaban solos, y cada agente capturado significaba que otros observaban desde las sombras. El estrangulamiento carmesí había sido diseñado para desangrar la confianza misma, y desmantelarlo requeriría más que firmas y redadas. En los días siguientes, el rostro de Raymond comenzó a aparecer en las pantallas de todo el país. Los medios de comunicación lo llamaron denunciante, patriota, un hombre que había descubierto la podredumbre silenciosa bajo las defensas nacionales. Despreciaba todos los titulares. «Están escribiendo historias para vender periódicos», le murmuró a Lucas Bain una noche, mirando por la ventana de un refugio.
No para detener esto. Lucas se encogió de hombros, limpiando un rifle en silencio, pero los ojos de Raymond ardían. Para él, la única historia que importaba era la cicatriz de Nasir, una fina marca en su muslo que decía la verdad mejor que cualquier transmisión. Y aún así, Vernon seguía ahí. Encerrado en una celda de alta seguridad, despojado de su uniforme y esposado con acero, se convirtió en un recordatorio viviente de todo lo que quedaba por resolver. La versión oficial lo describía como a la espera de juicio, pero Raymond sabía que el silencio de hombres como Vernon no nacía del miedo, sino de la lealtad a algo más grande, algo aún intacto. Una noche, incapaz de soportar la idea de una guerra inconclusa, Raymond solicitó una sola visita. Grant dudó, pero finalmente accedió, advirtiéndole que no permitiera que la ira le quebrara la compostura. Raymond no prometió nada. La sala de visitas estaba fría, iluminada por paneles fluorescentes que zumbaban débilmente en el cielo. Vernon estaba sentado tras una gruesa lámina de cristal reforzado, con una postura relajada que inquietaba a Raymond más que la ira. Su cabello había crecido de forma irregular, su rostro hundido, pero sus ojos, esos ojos, aún conservaban la misma agudeza que el día que apuñaló a Nasir. Eran ojos que habían mirado a un niño y visto un arma, ojos que habían elegido la obediencia para imponer las órdenes sobre la humanidad. Raymond se sentó, con los puños apretados sobre la mesa de metal. Durante varios minutos, reinó el silencio. Vernon se recostó, con los labios ligeramente curvados, como burlándose de la idea de conversar. Finalmente, Raymond se inclinó hacia adelante, con la voz baja pero firme, cada palabra agudizada por la moderación. «Apuñalaste a mi hijo», dijo con voz serena, las sílabas con más peso que cualquier grito. La sonrisa de Vernon se contrajo, entrecerrando los ojos por primera vez desde que Raymond entró. No respondió. Raymond continuó, con la voz tranquila, deliberada, cada frase cortando el aire estéril. «Y ahora, cada día, estoy destruyendo todo lo que construiste». Su mirada no se rompió, penetrando el cristal como si no estuviera allí. Por un breve instante, la máscara de Vernon flaqueó. Apretó la mandíbula, tensó los hombros, y luego se produjo un leve estremecimiento, una grieta en su silencio. Raymond se recostó, con un leve rastro de sombría satisfacción en el rostro. Se levantó de la silla, sin romper el contacto visual. Ese es el único sonido que vine a buscar. Habían pasado meses desde el día que casi le destrozó la vida, pero para Raymond Epps, los ecos de ese vuelo aún persistían en cada habitación silenciosa, en cada sonido inesperado, en cada momento en que veía la pequeña cicatriz de su hijo. Crescent Skyways había cambiado de nombre bajo el peso de la supervisión federal, un nuevo nombre pintado en su fuselaje, pero Raymond sabía la verdad, que, sin importar la pintura, las viejas sombras nunca se borraban del todo. La ironía era enorme. El mismo software que las redes ocultas habían intentado silenciar, ahora lo estaba implementando la propia aerolínea. Era su código, su visión, proteger los cielos que una vez intentaron controlar. Pero Raymond no celebraba victorias corporativas. Sus victorias eran más pequeñas, más profundas, y ahora caminaban con piernas temblorosas. Nasir había empezado a caminar. La primera vez que Raymond lo vio, el niño dio 3 pasos vacilantes por el suelo de la guardería, con sus pequeñas manos extendiéndose hacia el aire como si anhelara un futuro que solo él podía ver. El sonido de esos pasos, suaves, desiguales, pero decididos, tenía más peso que cualquier aplauso o medalla que Raymond hubiera recibido. Eran pasos que le decían que sobrevivir no era solo una palabra, era un ritmo, una promesa de que la vida continuaba incluso cuando los enemigos habían intentado robarla. Las paredes de la guardería, antes cargadas de silencio, y el recuerdo del miedo, ahora eran el reflejo de la risa. Las paredes ya no eran campos de batalla del recuerdo, estaban llenas de triunfo. En esos momentos, Raymond sintió que su concentración se endurecía. No solo había sobrevivido al incidente, lo había transformado. Desde su oficina en casa, rodeado de archivos y pantallas cifradas, lanzó un grupo de vigilancia independiente, First Pulse. Su misión era clara: exponer el sabotaje, la corrupción y las amenazas ocultas en las venas de la infraestructura nacional. A diferencia de las ramas del gobierno, sumidas en la burocracia,
First Pulse actuaría con rapidez y decisión. No la marcó con la historia de su hijo. No usó el nombre ni el rostro de Nasir para generar compasión. No lo necesitaba. Quienes conocían la verdad entendían el ardor que impulsaba la creación del grupo, y quienes no, solo verían sus resultados. Una tarde tranquila. La casa albergaba una calma inusual. La luz invernal se filtraba por los altos ventanales, tiñendo la habitación de un dorado pálido. Nasir estaba sentado en el regazo de Raymond, con sus pequeños dedos agarrando un sonajero de madera, agitándolo con el desafío de un superviviente demasiado joven para comprender el peso de su supervivencia. Frente a ellos estaba sentado un ex senador, Harold Bain, un hombre con la sonrisa de un político experto, pero una mirada cargada de curiosidad. El senador se inclinó hacia adelante, tamborileando con la pluma sobre un cuaderno, con la mirada fija en Raymond. «Ha construido algo extraordinario», dijo Bain con voz suave pero inquisitiva. «Pero debo preguntar, después de todo, ¿te arrepientes de algo? ¿Te arrepientes de los riesgos, las decisiones, el camino que te trajo hasta aquí?» Los ojos de Raymond no se movieron para encontrarse con los del senador. Su mirada permaneció fija en Nasir, observando la concentración del niño, mientras luchaba por sujetar el sonajero con sus pequeños puños. El leve sonido de su madera llenaba el silencio entre pregunta y respuesta. Para Raymond, no fue un momento de vacilación, sino de cálculo, sopesando qué verdad valía la pena compartir. Apretó la mandíbula, la tenue sombra de viejas batallas en las líneas de su rostro. «¿Arrepentimiento?», dijo finalmente, con la voz baja y firme, cargando con el peso del recuerdo y la rebeldía. No levantó la vista, ni una sola vez. Su mano se posó suavemente en la pequeña espalda de Nasir, estabilizándolo mientras el niño se inclinaba demasiado hacia adelante. «El arrepentimiento es para quienes no sobrevivieron». Sus palabras no fueron duras ni amargas, sino resueltas, como grabadas en piedra. La pluma del senador se detuvo y el silencio se profundizó. Raymond se movió ligeramente, acomodando a Nasir en su regazo. Su tono se agudizó, no con ira, sino con algo mucho más fuerte, una claridad forjada en el fuego. «Tengo algo más permanente, un propósito». Sus palabras impactaron el aire como un veredicto, definitivo e incuestionable. Nasir dejó caer el sonajero que rodó por el suelo pulido. El sonido resonó débilmente en la silenciosa casa. La mirada de Raymond lo siguió brevemente antes de volver a su hijo. No le importaban los aplausos ni los titulares, ni el análisis del senador. Su propósito estaba sentado justo frente a él, vivo, respirando, avanzando paso a paso. Se recostó, con un leve atisbo de una sonrisa cansada tirando de sus labios, pero su voz tenía el peso de un juramento. «Y se forjó en la sangre que derramaron, cuando confundieron mi silencio con rendición. Intentó destruir una familia. Segundos después, lo castigaron y lo esposaron. Si defiendes la protección de los inocentes y la verdadera rendición de cuentas, suscríbete ahora. Juntos nos levantamos». Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia. Explora temas como el racismo, el abuso de autoridad y las devastadoras consecuencias de la ira y los prejuicios desenfrenados. Su propósito es crear conciencia sobre la discriminación, provocar la reflexión sobre la rendición de cuentas en puestos de confianza e inspirar acciones en pos de la justicia y la protección de las personas vulnerables.